¿Quién sostiene realmente el interruptor que ilumina el mundo? Hoy, Níger ha bajado la palanca que París creía inamovible. En el año 2025, Níger tomó una decisión inesperada y trascendental. Nacionalizó sus reservas de uranio. Con ese acto, Francia perdió de un solo golpe el acceso inmediato a la fuente que alimentaba casi 7 de cada 10 unidades de su energía eléctrica. La noticia no estalló en los titulares, pero sacudió los cimientos de un sistema que, durante décadas, avanzó en una sola dirección. No fue un grito de rebelión ni una vendetta. Fue un reajuste. Una corrección en el tablero de poder global, donde la historia, por fin, dejó de repetirse. África, silenciosa proveedora de recursos vitales, asumió el control del interruptor. Ahora, decidir encender o apagar la energía ya no es potestad de un despacho europeo, sino de las dunas nigerinas y sus nuevos custodios. Este movimiento no es solo un cambio administrativo sobre un recurso estratégico, es una afirmación de independencia económica y tecnológica. Es el inicio de una era donde África no solo aporta, sino que establece las reglas del juego energético mundial. Ignorar estos cambios sería peligroso. Nos arriesgamos a quedar anclados en sistemas injustos, perpetuando desigualdades y perdiendo la oportunidad de presenciar, o incluso impulsar, una redistribución histórica del poder. La pregunta clave no es solo quién tiene el uranio, sino quién controla el flujo que da vida a ciudades, industrias y sueños de millones. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Por qué una sola decisión de Níger pudo estremecer Europa y reescribir el mapa energético global? Para comprender el alcance real de este renacimiento africano, retrocedamos y revisemos la compleja historia eléctrica entre Níger y Francia. Para entender el momento actual, hay que analizar cómo Níger se convirtió en pieza clave del sistema energético europeo. Su historia con Francia revela mucho más que acuerdos comerciales. Es la historia de la dependencia y el despertar de un continente. Durante medio siglo, las luces de París brillaron gracias a la oscuridad de Níger. Durante los últimos 50 años, cerca de 7 de cada 10 bombillas francesas dependían de un elemento invisible para la mayoría: el uranio extraído del desierto nigerino. Mientras la Torre Eiffel destellaba y los bulevares parisinos resplandecían, cientos de pueblos en Níger permanecían sumidos en la penumbra. La energía viajaba solo en una dirección, hacia Europa, nunca de regreso a casa. Este desequilibrio no era solo una transacción comercial, sino una metáfora viva del orden global. El bienestar de unos se edificaba sobre la silenciosa extracción de los recursos de otros. Francia celebraba su independencia energética, pero esa autonomía tenía un precio: la invisibilidad de Níger y el silencio de África. Las riquezas fluían fuera del continente mientras millones de africanos observaban, noche tras noche, cómo la electricidad era un privilegio lejano, no un derecho propio. Hasta que, en el año 2025, una declaración desde Niamey lo cambió todo. Níger nacionalizaba su uranio. Bastaron unas pocas frases en una pantalla oficial para sacudir el tablero global. Los mercados vibraron. El precio mundial del uranio se disparó en cuestión de horas y los despachos europeos vieron, de pronto, sus redes eléctricas volverse vulnerables. No fue un estallido ni una revuelta, sino una jugada estratégica y silenciosa. El orgullo nacional francés, forjado durante décadas sobre la promesa de luces inagotables, quedó en entredicho. Y simultáneamente, la imagen internacional de una África pasiva e incapaz de cambiar las reglas se resquebrajó. Lo que estaba en juego superaba contratos o minerales. Se ponía a prueba la reputación histórica de Francia y la nueva imagen de un poder africano. Por primera vez en generaciones, África no era solo el telón de fondo. Se convertía en el actor que decidía cuándo encender o apagar el interruptor de la historia. Ahora, tras el impacto inicial, surge una pregunta mayor. ¿Qué significa realmente que, tras décadas de flujo energético en una sola dirección, África pueda invertir el sentido de la corriente? Las primeras horas tras el anuncio fueron un torbellino de incertidumbre y cálculos frenéticos en las capitales europeas. Pero en Níger, la noticia despertó algo más profundo.
Una mezcla de orgullo, temor y esperanza. Francia no perdió solo una mina, perdió la ilusión de control eterno. La decisión de Níger, en el año 2025, no surgió de la furia ni de un discurso encendido. Fue calculada, precisa. Una declaración bastó para que el país tomara el control de su uranio, y con ello, reescribiera medio siglo de relaciones desiguales. No hubo gritos ni amenazas, solo una certeza imperturbable que dejó sin respuesta a París y descolocó a toda Europa. Para los líderes nigerinos, nacionalizar el uranio no fue una ruptura, fue un acto de restitución. No expropiaron, recuperaron lo que consideraban suyo por derecho. En los mercados de Niamey, los ancianos hablaron de justicia largamente esperada. Para los jóvenes, fue la primera vez que el destino del país no era dictado desde otro continente. La onda expansiva cruzó fronteras. En Burkina Faso, Ibrahim Traoré habló de sincronización panafricana. Lo ocurrido en Níger no era un hecho aislado, sino la chispa de una red de dignidad y autonomía. Otros países del Sahel, cansados de ser piezas invisibles en las ecuaciones europeas, vieron en esta acción la oportunidad de escribir un nuevo código. Uno donde África negocia desde la soberanía, no desde la urgencia. Occidente respondió con una mezcla de incredulidad y silencio tenso. Francia quiso negociar, pero el tablero había girado. Ya no era París quien dictaba las reglas. Por primera vez, las capitales europeas sintieron la fragilidad de depender de la voluntad de quienes antes solo proveían en silencio. El mercado global reaccionó de inmediato. Analistas recalcularon riesgos, bancos ajustaron previsiones y las grandes empresas tecnológicas revisaron contratos. África dejaba de ser solo una fuente de materias primas. Al recuperar el control de sus recursos, se volvía un actor estratégico, capaz de inclinar el equilibrio global de energía y tecnología. La narrativa colonial, esa vieja historia de desarrollo importado como dádiva europea, se desplomó ante la realidad. La generosidad siempre tuvo límites y condiciones disfrazadas de ayuda. La nacionalización del uranio expuso una verdad incómoda. El brillo de París y Bruselas dependía de la penumbra impuesta a Niamey y Ouagadougou. Pero el peligro no es solo para Occidente. Si África no logra convertir este impulso en prosperidad y justicia interna, la oportunidad histórica podría evaporarse. El reto es transformar la emancipación simbólica en riqueza real, tecnología y bienestar para su gente. A su vez, si Europa y Estados Unidos no reinventan su relación con África, perderán acceso a recursos vitales y mercados en ascenso. El fantasma de una influencia menguante acecha a quienes no comprenden que el mundo ya no gira bajo las reglas de ayer. El cambio es irreversible, pero sus frutos aún son inciertos. Toda emancipación implica riesgos, errores y sombras del pasado. Lo que Níger y sus aliados han iniciado es solo el primer paso de una travesía mucho más compleja. Convertir soberanía en prosperidad y evitar caer en nuevos ciclos de dependencia y corrupción. Níger desafió la inercia del sistema global, pero el verdadero reto apenas comienza. La pregunta es, ¿puede África convertir este despertar en un futuro realmente propio? La verdadera revolución no es solo de propiedad, sino de responsabilidad compartida. Durante décadas, Níger y sus vecinos cedieron sus minerales a cambio de contratos opacos. Hoy, han dado un giro sin precedentes. Diseñan sus propios sistemas de extracción y energía. Donde antes solo había campamentos extranjeros, ahora surgen laboratorios y centros de formación técnica. Por primera vez, ingenieros locales supervisan todo el ciclo, desde la mina hasta el procesamiento y la distribución eléctrica. Esta ola de soberanía se propaga más allá de una sola frontera. Mali, Chad y Ghana revisan acuerdos antiguos, renegocian condiciones y, en ocasiones, detienen exportaciones para priorizar la transformación local. La meta es dejar de ser simples proveedores de materias primas y convertirse en generadores de valor añadido, empleo y tecnología propia. Europa observa con cautela, mientras África mira hacia nuevas alianzas. Surgen pactos inéditos con China,
Rusia y Turquía, pero también entre países africanos que ahora comparten infraestructuras y saberes. Los corredores energéticos del Sahel empiezan a conectarse horizontalmente, rompiendo la dependencia histórica de puertos y empresas europeas. El riesgo, sin embargo, es tangible. La emancipación despierta viejos demonios: corrupción, rivalidades internas y tentaciones de poder. Donde antes bastaba con repartir sobornos, ahora la ciudadanía exige transparencia, auditorías y disciplina fiscal. En asambleas populares y redes sociales, el mensaje resuena: la riqueza nacional no será botín, sino cimiento para el futuro. La narrativa africana cambia de tono. Ya no se trata de castigar a los antiguos dominadores, sino de construir un sistema eficiente y propio. Las historias de saqueo dan paso a relatos de arquitectos y guardianes del cambio. La justicia energética se convierte en referente de justicia tecnológica y administrativa. El éxito o el fracaso de este modelo definirá si África logra emanciparse de viejos y nuevos patrones de dependencia. Si triunfa, podría inspirar movimientos en América Latina, Asia o Europa Oriental. Pero un tropiezo reforzaría la narrativa de inestabilidad y abriría la puerta a nuevas formas de intervención extranjera. El pulso está lanzado. África está al borde de una economía regional más interconectada, menos vulnerable a chantajes externos y con una ciudadanía cada vez más atenta. Desde talleres rurales hasta foros internacionales, la pregunta ya no es ¿qué nos dejan los de afuera?, sino ¿qué construimos entre nosotros? A medida que el modelo africano se pone a prueba, las potencias globales recalculan sus estrategias. El equilibrio energético mundial está en juego y nadie quiere quedarse atrás. No basta con encender la luz. Hay que sostenerla y compartirla. Cuando Níger recuperó el control de su uranio, África obtuvo mucho más que minerales. Conquistó el derecho a decidir su destino. Pero la soberanía auténtica no termina en la nacionalización. Comienza con disciplina, transparencia y la voluntad de construir para todos, no solo para unos pocos. Administrar los recursos exige mucho más que firmar decretos. Significa invertir de verdad en ciencia, infraestructura y educación accesible, para que la riqueza no se quede en papeles, sino se convierta en laboratorios, redes eléctricas, fábricas y ciudades donde la transparencia le gane a la sombra de la corrupción. Porque el mayor enemigo no viene de fuera, sino de adentro. Si la euforia del control se transforma en puertas cerradas, alianzas turbias o rivalidades internas, el sueño de justicia puede degenerar en una nueva desigualdad. Los de siempre arriba y el pueblo, otra vez, mirando desde lejos. La victoria moral solo se traduce en triunfo real cuando se vuelve progreso material visible. Una África que escribe su propio código debe asegurar que la energía, el conocimiento y el bienestar fluyan más allá de las capitales y alcancen incluso a las aldeas que, por décadas, vieron pasar su riqueza sin sentir su calor. Nadie afirma que sea fácil. El riesgo de repetir errores de otros continentes está siempre presente. Corrupción, clientelismo, fuga de cerebros. Pero también existe la oportunidad de inspirar una nueva ética global. Compartir la luz, en vez de acumularla, puede ser la principal exportación africana del siglo XXI. Si África aprovecha este momento y gobierna con transparencia y visión a largo plazo, consolidará su lugar en la economía mundial y transformará millones de vidas. Pero si cede a viejas tentaciones, la desigualdad persistirá, aunque con otro rostro y otro idioma. El destino de África se juega en cada decisión cotidiana. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes serán los guardianes de esa luz recién conquistada? El próximo siglo no será de quienes acaparan, sino de quienes reparten. La nacionalización del uranio en Níger no solo cierra un ciclo colonial, es un reflejo incómodo para todos. ¿Qué rol elegimos en los sistemas que sostienen la luz y la sombra? Somos parte, aunque no lo admitamos, de circuitos que perpetúan reglas antiguas y muchas veces injustas. Este acto silencioso de justicia africana es una llamada global. Nos obliga a cuestionar la propiedad, la soberanía y la responsabilidad colectiva.
Cuando Níger tomó control de su recurso en el año 2025, nos enseñó que la energía debe redistribuirse para la mayoría, no solo para una élite. Ignorar señales como esta nos condena a ciclos donde unos pocos escriben el destino y el resto permanece a oscuras. Pero existe otra opción: participar activamente en sistemas más justos, donde la energía y el poder circulan con equidad y fortaleza. La próxima vez que enciendas una lámpara, pregúntate: ¿de dónde viene esa energía? ¿Quién la produce y quién realmente se beneficia? Elegir informarnos y exigir transparencia puede redirigir el futuro común más de lo que imaginamos. La decisión de Níger ya inspira a otros pueblos a reclamar su derecho a nuevas reglas. La pregunta no es quién controla la corriente, sino cómo la redistribuimos juntos. ¿Estamos listos para abandonar la comodidad de la desigualdad y asumir la responsabilidad del reparto? Pero quizás la magnitud de lo ocurrido en Níger se comprende mejor si lo situamos en contexto con otros momentos clave de la historia de la energía y la soberanía. Pensemos, por ejemplo, en la nacionalización del petróleo en Irán en el año 1951, cuando el primer ministro Mohammad Mossadegh desafió a las grandes potencias británicas al proclamar que el crudo persa sería solo para los intereses del pueblo iraní. Aquella decisión provocó sanciones, bloqueos y, finalmente, un golpe de Estado. El mundo entero comprendió entonces que la energía es mucho más que un recurso, es el núcleo de la política global. O recordemos la nacionalización del petróleo en México en el año 1938, cuando Lázaro Cárdenas expropió las compañías extranjeras y fundó Petróleos Mexicanos. Los paralelismos con Níger son evidentes. También allí, la decisión fue recibida con escepticismo y oposición internacional, pero sentó las bases de una nueva identidad nacional. Hoy, Níger se suma a esa lista de países que se atrevieron a reclamar el control de lo que les pertenece por derecho. Estos ejemplos históricos demuestran que el costo de la soberanía puede ser alto, pero las recompensas para el tejido social y la autoestima de una nación pueden ser incalculables. En ambos casos, se desencadenaron periodos de crisis, boicots y amenazas, pero también surgieron nuevas generaciones de técnicos, científicos y líderes dispuestos a luchar por un futuro distinto. Así, en Níger, la nacionalización del uranio despierta similares esperanzas y temores. ¿Será capaz de transformar la riqueza en desarrollo o quedará atrapado en un ciclo de sanciones y dependencia? Para evitar repetir errores del pasado, Níger y sus socios africanos pueden tomar medidas concretas. Una de ellas es reinvertir parte de los ingresos del uranio en educación técnica y superior, fomentando la creación de universidades especializadas y centros de investigación en energía nuclear, ingeniería y administración pública. Esto permitiría formar una élite local capaz de gestionar con eficiencia y honestidad el recurso, reduciendo la tentación de recurrir a consultores y directivos extranjeros. Otra acción esencial es establecer fondos soberanos transparentes, inspirados en modelos exitosos como el Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega, que administra la riqueza petrolera con criterios de largo plazo y bajo supervisión pública. Si Níger logra crear mecanismos similares, la renta del uranio podría beneficiar no solo a las generaciones presentes, sino también a las futuras, evitando el despilfarro y la corrupción que a menudo han seguido a las bonanzas de recursos en otros países africanos. Además, Níger puede impulsar alianzas regionales para compartir tecnología, infraestructuras y conocimientos. Por ejemplo, la creación de una agencia africana de energía nuclear permitiría coordinar estándares de seguridad, negociar precios de exportación y proteger el continente frente a presiones externas. Así, la nacionalización no sería solo un acto aislado, sino el inicio de una integración continental que fortalezca la voz de África en el mercado global. En el plano práctico, la diversificación de la economía es un paso crítico. Níger puede seguir el ejemplo de Botsuana, que utilizó las ganancias del diamante para invertir en salud, educación y servicios públicos. De esta forma, la dependencia de un solo recurso disminuye y el país se prepara mejor para resistir fluctuaciones de precios internacionales o intentos de boicot.
Sin embargo, hay desafíos internos que no pueden subestimarse. El riesgo de que las élites capturen la renta del uranio es real. Para contrarrestarlo, la sociedad civil y los medios independientes deben estar alerta y exigir rendición de cuentas. La publicación periódica de contratos, auditorías ciudadanas y la participación de comunidades locales en la toma de decisiones pueden marcar la diferencia entre un modelo extractivista tradicional y uno verdaderamente inclusivo. La experiencia de países como Chile, que ha democratizado el acceso a la información sobre sus recursos mineros, puede servir de inspiración. En Chile, las comunidades han logrado negociar mejores condiciones laborales y ambientales, evitando, en parte, los peores excesos del extractivismo. Níger puede aprender de esos aciertos, adaptando las lecciones a su propio contexto. Además, la revolución digital brinda herramientas inéditas, plataformas en línea para monitorear el flujo de ingresos, aplicaciones móviles para denunciar irregularidades y sistemas de voto electrónico en decisiones clave pueden fortalecer la transparencia y la gobernanza. La juventud africana, conectada y creativa, puede liderar esta transformación si se le brinda acceso a la tecnología y la formación adecuada. En el ámbito internacional, la nacionalización del uranio en Níger puede redefinir la geopolítica de la energía. Países como China y la India, que consumen cada año más energía, podrían establecer acuerdos directos con Níger, diversificando los mercados y reduciendo la influencia de Europa Occidental. Incluso Estados Unidos podría verse obligado a replantear su política africana, apostando por relaciones más simétricas y menos paternalistas. La transición no estará exenta de tensiones. Francia, por ejemplo, podría intentar renegociar sus contratos, ofrecer incentivos económicos o incluso presionar mediante organismos internacionales. Pero la fortaleza de Níger radicará en su capacidad para construir alianzas dentro de África y presentar un frente unido. Si logra sumar a países como Nigeria, Sudáfrica y Egipto en una política común de recursos, el continente entero podría negociar desde una posición de fuerza inédita. Es probable que veamos, en los próximos años, intentos de sabotaje, campañas de desinformación o incluso movimientos desestabilizadores. La historia nos enseña que la emancipación nunca es lineal ni pacífica. Pero cada crisis puede ser también una oportunidad para perfeccionar instituciones, fortalecer la democracia y consolidar la unidad nacional. No olvidemos que la energía, en el fondo, es poder sobre el tiempo. Quien controla la luz, controla el ritmo de la vida, la producción y el sueño de la próxima generación. En Níger, más hogares podrían dejar de depender de lámparas de queroseno y acceder a electricidad segura, limpia y asequible. Las escuelas nocturnas podrían abrir sus puertas, permitiendo que niñas y niños estudien después del atardecer. Los hospitales rurales, que hoy enfrentan apagones frecuentes, podrían salvar más vidas con equipos en funcionamiento continuo. Para que ese futuro sea posible, cada ciudadano debe asumir un papel activo. Exigir al gobierno que cumpla con sus promesas, participar en debates públicos, votar con conciencia y denunciar la corrupción es tan importante como el acto fundacional de nacionalizar el uranio. La democracia energética solo es real si la sociedad la defiende día a día. En conclusión, la decisión de Níger es una llamada de atención para todos. Para África, que debe convertir la soberanía en prosperidad. Para Europa y el mundo, que deben aprender a negociar con respeto y equilibrio. Y para cada uno de nosotros, que podemos ser consumidores responsables, exigir transparencia y solidarizarnos con quienes luchan por un futuro más justo. Porque la pregunta final no es solo quién sostiene el interruptor, sino cómo aseguramos que la luz llegue a todos, sin excepción. Solo así, el acto de Níger dejará de ser un capítulo aislado y se convertirá en el prólogo de una nueva era, donde la justicia energética sea el primer paso hacia una justicia global. La historia está en nuestras manos. Y esta vez, podemos elegir escribirla juntos, iluminando cada rincón del planeta, sin dejar a nadie atrás.